Bienvenidos al Primer Café. Es martes 9 de marzo y hoy nos acompaña un hombre importante y además un amigo personal de varios de los contertulios que compartimos mesa, pero sobre todo un amigo de España, un israelí de origen sefardí que sirvió como embajador en Madrid, que desde entonces ha protagonizado una carrera meteórica en el Partido Laborista israelí hasta el punto de ganar por goleada las primarias celebradas hace unas semanas y que nunca ha dejado de cultivar nuestra lengua, en la que acaba de escribir un libro titulado Israel entre la guerra y la paz, en el que analiza las posibilidades de un proceso que comenzó precisamente aquí, en la capital de España, hace ahora 8 años, ¿es Lomo? Sí, 7, 8 años. 7, 8 años, sí. En 91, octubre del 91. Octubre del 91, sí. Aquí estábamos. Sí, efectivamente. Todos nosotros, sí. aquí estábamos en aquella conferencia. Sí, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Bienvenido. Gracias. Adela Guch, muy buenos días. Buenos días. Nativo Preciado. Hola, buenos días. Y José Antonio Sánchez. Buenos días, Isabel. Empezamos a estar ya un poco mayores, porque todos nos acordamos perfectamente como si hubiera sido ayer de aquella conferencia. Sí. ¿Por qué no va eso? ¿Qué fue ayer? Sí, de verdad. Sí, por una parte sí fue ayer, pero han transcurrido tantas cosas desde entonces, tantos altibajos, ¿no?, en este proceso, porque en una etapa fue prácticamente eufórico, ¿no? Digamos, los años de Rabin fue una euforia continua, pero después hemos pasado a la situación actual, que es más bien de estancamiento, ¿no?, y de parálisis del proceso. Eso le iba a preguntar, ¿en qué punto está ese proceso? Yo creo que está en un punto muerto, que la única posibilidad de resurrección que tiene es un cambio político. Yo creo que el gobierno de Netanyahu, el gobierno de la derecha en Israel, ha llegado a un callejón sin salida. Realmente la estructura de la coalición, los componentes de esta coalición no permiten avanzar. Yo creo que el caso de Netanyahu es la mejor prueba de que no es posible llevar a cabo una política exterior imaginativa, o toda política exterior con cierto movimiento sin una base política interna. La base del gobierno es tal que más que líder de una coalición, Netanyahu ha sido el rehén de la extrema derecha en su propia coalición, por lo cual no se ha movido, ¿no? O sea que el proceso de paz está paralizado, a su juicio, por parte israelí. Y yo, realmente hay un cierto mensaje que me es muy difícil dar fuera de nuestras fronteras. No quiero hacer campaña electoral fuera del Estado de Israel, pero basta decirle, por ejemplo, que hace 10 días el ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa nuestro, del gobierno de Netanyahu, declaró que, según le consta a él, al ministro de Defensa, los palestinos han cumplido sus compromisos en materia de seguridad, en lo que se refiere a los acuerdos de Wai. Lo dice no un propagandista de la izquierda, lo dice el propio ministro de Defensa de Netanyahu. Así que, insisto, son las dificultades políticas internas y la decisión de Netanyahu de pegarse a la coalición de extrema derecha que tiene, en vez de abrirse a posibles alianzas más de centro en Israel, la que ha dado al traste con el proceso, en mi opinión. De todos modos, usted se entiende mejor, por ejemplo, con algunos palestinos moderados, quiero decir, usted y su partido laborista, que con la extrema derecha de su propio país, supongo, ¿no?, como es natural. Sí, por una parte uno comparte desde luego los temores de la derecha, ¿no? Es importante tener esto en cuenta. Cuando la izquierda israelí quiere hacer avanzar un proceso de paz, no es inconsciente de las dificultades, no es inconsciente de la crisis de la conciencia conservadora en Israel. O sea que, pero al mismo tiempo entiendes que no hay esperanza en quedarse encerrado en la mentalidad de paranoia y del temor, ¿no?, que es legítimo por una parte, pero no es política. No ¿Pero es... a cuántos ciudadanos afecta esa paranoia en contra de, bueno, pues de crear un Estado palestino independiente, por ejemplo? Sí, pues mire... Ustedes son partidarios, ¿no? Sí, nosotros somos partidarios, además consta en nuestra plataforma. Yo he sido personalmente responsable como presidente de la Comisión de Política Exterior del partido en introducir el elemento del Estado palestino como parte de nuestro programa. Pero según los sondeos que conocemos, el 60, a veces incluso el 70% de la población israelí acepta la inevitabilidad de un Estado palestino. Ahora, ¿por qué
todo este porcentaje no vota por la izquierda, porque el proceso de paz no es el único elemento en el comportamiento político de la gente, ¿no? Existe la tradición, la religión, la política social, la política económica. Desde luego, visto desde fuera, el proceso de paz es muy importante porque eso es lo que la opinión mundial percibe. Pero los israelíes se comportan electoralmente en función de otras cuestiones, no solamente el proceso de paz. Pues podemos ir un poquito por ese camino. Usted, está vinculado a un partido y se habla de usted como futuro ministro y puede que casi más. Pero dado que está en España, que está un poco lejos de su país y de la campaña, ¿nos puede poner un poco explicarnos cómo ve el posible resultado de las elecciones, qué les están diciendo los sondeos, si va a haber otro gobierno de coalición con los problemas que eso conlleva para el futuro del proceso de paz? La tierra de los profetas es muy difícil pronosticar, pero yo creo que los sondeos por el momento favorecen al candidato del Partido Laborista, pero no suficientemente. Yo creo que tenemos una campaña electoral muy dura para que esos sondeos sean más generosos de lo que son en este momento. Pero yo soy optimista porque hemos entrado en un sistema de dos vueltas en la que inevitablemente habrá una coalición entre nosotros y el partido de centro, del ex ministro de Defensa del propio Netanyahu. Netanyahu se ha quedado prácticamente solo. El Likud se ha desintegrado y sus grandes figuras se han ido al centro, han abandonado el partido Likud, por lo cual habrá una coalición entre el centro y la izquierda nuestra. Y esa coalición creará, en mi opinión, un cierto terremoto en la opinión pública israelí que puede llevarnos a la victoria. Sin cantar de forma prematura una victoria, yo creo que existen buenas posibilidades para ello. Sí, Shlomo, yo le quería preguntar. Sabes que a veces en política se transita con gran ferocidad desde la cima al Averno, desde el Olimpo al Averno, perdón, o desde la cima al abismo, se dice, ¿no? Digo esto porque ayer mismo afirmaba usted que solamente en la mente de una derecha lunática cabe pensar que es posible la paz por paz y no la paz por territorio. Es decir, que usted es partidario de alcanzar la paz a cambio de devolver territorio. Territorio que en el 90% de los casos fueron ocupados en la guerra de los 6 días, como el Sinaí, que se le devolvió después a Egipto, los Altos del Golán, territorio sirio, que todavía lo tiene Israel. Bien, desde este pensamiento, ¿qué queda de aquel Shlomo que vestido con un uniforme de soldado y en un tanque participó en aquella guerra de los 6 días, que conquistó aquellos territorios y que no quería devolver? No, yo nunca pensé que no hay que devolver los territorios. Yo siempre pensé que, visto de una perspectiva histórica, la guerra de los 6 días nos introdujo a la posibilidad de dar legitimidad absoluta y total a la creación del Estado de Israel en un Medio Oriente hostil. Hay quien pensaba que la guerra de los 6 días era un eslabón más en el proceso de expansión del sionismo, de expansión territorial. Yo siempre pensé que la expansión del sionismo desde el 1948 ya no tenía una perspectiva territorial, sino una expansión hacia adentro, o sea, intensificar la calidad de la sociedad israelí, convertirnos en una superpotencia humana. Israel no tiene opción de ser un país grande geográficamente. No es esa nuestra ventaja. Nuestra ventaja está en intensificar la calidad de nuestra sociedad. Es ahí donde podemos pensar en términos de expansión, ¿no? Así que yo nunca pensé que los territorios nos abren ahora una oportunidad de ser un país medianamente grande, para decirlo de alguna manera. Eso no es una opción, no es una tierra de millones de palestinos que viven en Cisjordania. Hay que buscar una solución que pasa por la repartición de Palestina. La partición que tuvo lugar en 1922 fue se creó el reino de Transjordania, el reino jordano, y ahora hay que pensar en otra partición que nos llevaría a la creación de un Estado palestino desmilitarizado, con unos acuerdos entre los palestinos y nosotros, y además también con los jordanos. Yo creo que eso es posible. Los parámetros de una posible solución están ahí, se han barajado, se han debatido suficientemente, y creo que lo que se necesita es la coalición política y la voluntad política para llevarlo a cabo.
Me gustaría que habláramos de Jordania. Ahora mismo le quiero preguntar por la Jordania después del rey Hussein, si ese país debe ser apoyado o no. Nuestro príncipe está hoy allí. Pero antes quería plantearle una cuestión inmediata. Ayer mismo el embajador de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Ariel Sharon, anunció a los embajadores de la Unión Europea que si Arafat proclama el Estado palestino el día 4 de mayo, que Israel se anexionará esos territorios. Yo quería preguntarle su opinión, si a su juicio Yasser Arafat va a hacer esa proclamación que ha anunciado y si Israel va a hacer lo que ha dicho, porque en ese caso yo creo que eso sería el fin definitivo de cualquier esperanza y posiblemente una nueva guerra en Oriente Medio, ¿no? Sí, primero yo no creo que Arafat va a declarar el Estado palestino el 4 de mayo. Por lo cual la declaración de Sharon es una butad que entra en el contexto de la campaña electoral. No creo que Arafat tenga el interés en declarar el Estado palestino, no porque quiera o no intervenir en la política israelí, sino porque una de las cosas que han tenido lugar en este último año por las carencias de la política exterior de Netanyahu, es que se ha creado una alianza casi estratégica entre Estados Unidos y la autoridad palestina. Y una intimidad estratégica de la que carece hoy Netanyahu con los Estados Unidos. Ese es el fruto de su propia política. Y por lo tanto, yo pienso que Arafat no se atreverá a hacer hoy algo tan importante como la declaración de un Estado palestino a espaldas de los Estados Unidos. Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor valedor internacional de la causa palestina. Y si Arafat quiere llegar eventualmente a la creación de un Estado palestino aceptado por la comunidad internacional, consensuado internacionalmente, él no querrá hacerlo de una forma unilateral y yo tengo la práctica seguridad de que no lo hará. Por lo cual la declaración de Sharon. ¿Y usted cree que no hay un peligro inminente, digamos, de nueva guerra, de nueva extensión del conflicto en Oriente Medio? Sí, lo digo sí. porque estos pasos que da el gobierno de Netanyahu casi como provocaciones constantes, ¿no? Ya se pasa de la intransigencia incluso a la agresividad. Bueno, es, como te decía antes, es algo realmente virtual esa declaración de Sharon. Primero, yo no pienso que incluso si Arafat declara el Estado palestino, que creo que no lo hará, incluso en ese momento yo dudo que un gobierno israelí se anexione los territorios de Cisjordania. ¿Por qué? Nada, porque no tiene ningún sentido y no lo hará. Pues una declaración para decir cosas. Es una butad, no lo hará. Nunca lo ha hecho y no lo hará. O sea, dirá cosas, amenazará, etcétera. No tiene ningún sentido. Por lo cual, primero, no va a haber tal declaración, en mi opinión, porque no le conviene a Arafat. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esto. Es primero ir a las elecciones, no hipotecar las elecciones con declaraciones de este tipo. Después de las elecciones, el nuevo gobierno que se forme tiene que implementar los acuerdos de White Plantation, los acuerdos que se firmaron por el propio Netanyahu, que estipulan la retirada del 13% del territorio palestino, que en conjunto llevaría ya a la retirada del 40% desde el principio del proceso. Se deben cumplir las dos partes sus compromisos respectivos en materias de seguridad, los palestinos, nosotros en materia de retirada, etcétera, en las cuestiones de reciprocidad de la implementación de los acuerdos. Al mismo tiempo es necesario negociar con los palestinos el aplazamiento de la fecha límite de los acuerdos definitivos que culminan en el 4 de mayo, por eso se habla del 4 de mayo, pero no, el 4 de mayo no es una fecha para terminar ninguna negociación. Y yo creo que se puede aplazar en un año, los palestinos estarán de acuerdo siempre cuando exista confianza. La cosa principal que en este proceso, lo que falta en este proceso no son acuerdos, es confianza. Y con confianza se consigue todo. Si hay buena fe en la negociación, será muy fácil aplazar el plazo de la fecha definitiva, ¿no? De la fecha límite para los acuerdos del estatuto final.
y tendremos un año para negociar el Estado palestino, las cuestiones de seguridad, los asentamientos, los refugiados, que son todas las cuestiones pendientes. Pero usted no ve en cualquier caso una amenaza de guerra, de nueva guerra en Oriente Medio. No creo que alguien se atreve a hacer un paso de este tipo en los 2 meses que nos queda de elecciones. Yo le quería preguntar, en el programa electoral del laborismo está la devolución de los Altos del Golán. ¿Qué representa Siria en el conflicto para solucionar de una vez el contencioso? Y por último, si para el laborismo, lo mismo que para el Likud, Jerusalén es innegociable. En nuestra plataforma no se habla de retirada del Golán, pero sí se habla del concepto de 242, que es paz por territorios en los Altos del Golán. Por lo cual, y tenemos además el ejemplo del gobierno de Rabin, y Rabin negoció la devolución de una parte considerable del Golán, ¿no? Una parte considerable del Golán. Los sirios piensan que él habló de una retirada completa, pero hay una divergencia en lo que es exactamente lo que se prometió. Pero una cosa está clara, que en el Golán hay paz por territorios. Por eso decía yo que solo en la mente de una derecha lunática existe la idea de paz por paz. Sí, yo también quiero paz por paz, pero es totalmente académico, es virtual, no existe tal posibilidad. Así que en el Golán, Barak, el presidente del partido, presentó una propuesta últimamente que en un año después de la llegada del Partido Laborista al poder, nos retiraremos del Líbano de una forma consensuada más o menos con los sirios, porque queremos relanzar las negociaciones con Siria sobre los Altos del Golán y movilizar el apoyo de la comunidad internacional para facilitar la salida del ejército israelí del sur del Líbano. En lo que se refiere a Jerusalén, yo lo he dicho varias veces y lo he elaborado también en este libro que se publicará en España en breve. Jerusalén existe hoy en día. Me sería muy fácil decirle aquí, mire señor, Jerusalén, capital eterna del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Lo es. Pero hay que ser también realistas en el contenido político. Hoy en Jerusalén existe un cierto compromiso funcional, según el cual los palestinos en Jerusalén tienen ingredientes de soberanía. Por ejemplo, forman parte del Estado de Israel, pero al mismo tiempo el Ministerio de Educación no influye en nada en el sistema educativo de los palestinos en Jerusalén. Es un sistema educativo plenamente autónomo. Los servicios sociales, los servicios de sanidad, incluso, la derecha israelí no le gusta admitirlo, pero incluso en materias de seguridad. Yo todavía estoy buscando al palestino que cuando se pelea en Jerusalén, que cuando se pelea, cuando tiene una disputa con su vecino, que acude a la policía israelí, no, acude a la policía palestina. Esa es una realidad, bajo gobiernos de derecha, que son muy grandilocuentes cuando se trata de Jerusalén eterna, etc. O sea, que hay una situación de hecho en Jerusalén de compromiso, lo llamo funcional, ¿no? Por lo cual yo me imagino que la solución definitiva en la cuestión de Jerusalén tendrá que tomar en cuenta esta división de funciones, estos ingredientes de soberanía y convertirlos en algún elemento de acuerdo. Otro elemento que habrá que tomar en cuenta es que Jerusalén del 1999 no es Jerusalén del 1967. La Jerusalén metropolitana es mucho más grande que la Jerusalén del 67, por lo cual dentro de este espacio de la Nueva Jerusalén será necesario dar expresiones adicionales a la personalidad palestina, ¿no? No quiero ir más lejos, pero yo creo que es ahí donde se tendrá que encontrar una solución. Podemos volver al tema de Jordania. Falta ahora un hombre que en muchos momentos ha contribuido a crear esa confianza que usted ha dicho hace poco, que es esencial para llevar el proceso de paz adelante. Sus reflexiones un poco sobre qué es Jordania después de Hussein, y también cómo ese papel que jugaba el rey Hussein, cómo afecta su falta al proceso de paz y cómo se puede llevar adelante sin ese mediador, esa persona que estaba o no estaba, que se ganó la confianza de todos y creaba confianza. Claro, sí. Primero yo creo que, lo dije aquí en una entrevista, pienso de verdad que la visita de
del príncipe de Asturias y toda visita de una personalidad de este relieve para dar coraje, ¿no? y estímulo a la nueva situación en Jordania es importante, es muy importante porque creo que la estabilidad del reino jordano es vital tanto para el proceso de paz como para la estabilidad de la zona. Hussein fue siempre una pieza clave en todo este proceso. Él fue una especie de Bismarck, ¿no? De Bismarck regional, ¿no? ¿En qué sentido Bismarck, ¿no? La gran sabiduría política de Bismarck estaba en saber maniobrar en situaciones muy difíciles, ¿no? Estar con este, a veces contra el otro, pero siempre con una meta, la estabilidad del sistema tanto interno como del sistema regional. Y esa gran sabiduría que se acumula a lo largo de años de experiencia, no es fácil heredarla. Puedes heredar un trono, no puedes heredar una sabiduría, ¿no? Por lo cual el joven monarca todavía carece de experiencia y hay que darle todos los apoyos necesarios para que siga ese rumbo que trazó, que definió su padre. Yo creo que lo está haciendo bien, está rodeándose de buena gente, de su propio equipo. Las relaciones con Israel son vitales, todo gobierno israelí tiene que hacer todo lo posible para tener relaciones amistosas con Jordania. Una fórmula para esas relaciones, o sea, un canal importante para unas buenas relaciones con Jordania es resolver el problema palestino, porque un problema palestino desestabilizado repercute negativamente en la estabilidad del reino de Jordania, cuya población es mayoritariamente palestina, por lo cual para Jordania el problema palestino no es un problema de política exterior. Es un problema vital, por lo cual, si uno de verdad quiere la estabilidad regional, tiene que ver el problema palestino como un ingrediente vital en esa estabilidad regional. Y la gran falta de Netanyahu, en mi opinión, es que él no ha comprendido que el tema de las negociaciones no es torcer el brazo del rival, sino definir intereses comunes. Esa es la sabiduría de verdad, ¿no? De lo que es un proceso político. Y ahí no se ha sabido crear ese triángulo pacífico, Jordania, palestinos e israelíes. Si lo conseguimos, haremos un gran servicio a la causa de la paz regional. Y una última observación que de verdad es el último momento que se me quedó grabado de Hussein. Yo le visité con Barak en la clínica Mayo, en Minnesota, cuando estaba teniendo tratamiento de quimioterapia, y tuvimos una conversación muy emotiva, de verdad. Su gente nos hizo un café muy bueno. En América no es poco decir, porque en América el café, yo le dije, Majestad, es el primer café decente que tomo en Estados Unidos desde que llegamos aquí, y cosa que le gustó oír. Y al salir, me cogió por los brazos y me dijo: ¿tú crees que se puede recuperar el espíritu del 3 de noviembre? Que no es tarde, que aún se puede recuperar el espíritu del 3 de noviembre, o sea, el día antes del asesinato de Rabin. Y lo dijo prácticamente con lágrimas en los ojos. Yo, desde luego, le dije que sí, con mucha seguridad, que puedes contestar a una persona en esa situación. Y se veía el compromiso enorme de un héroe, de verdad, de una persona comprometida a fondo. Y nos decía: si me necesitáis, iré. Y lo hizo, porque se fue después a White Plantation. Se fue a White Plantation para jugar el papel decisivo en facilitar el acuerdo. Yo creo que eso lo hemos perdido. El hijo, espero, yo tengo la confianza que él sabía lo que hacía con el nombramiento del heredero, y con la ayuda de la comunidad internacional y con la ayuda del equipo que se ha formado, yo confío que Jordania seguirá siendo ese eje tan vital de estabilidad regional. Ahí quería hablar un momento no sé si interrumpo la marcha de la conversación, pero de asuntos internos de Israel. Israel tiene la habilidad, los políticos israelíes, de hablar siempre de los asuntos exteriores,
Hablaba usted antes, señor Ben-Ami, del sueño del Estado sionista cuando se fundó el Estado de Israel en el año 48, de crear un Estado pequeño, evidentemente, pero fuerte y de gran calidad humana. Pero resulta que los ciudadanos que proceden de Europa, de Estados Unidos, los sefarditas, pues forman distintas categorías sociales, hay bastante desigualdad dentro del pequeño Estado de Israel, hay ciudadanos muy descontentos. El sueño del Estado sionista parece que no acaba de llegar, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que los judíos, a diferencia de los cristianos, han tenido una idea interesante, y que es, han puesto el Mesías en el futuro. O sea, que el Mesías está por llegar, a lo mejor nunca llega, pero eso nos deja como una meta así al futuro. Estoy de acuerdo contigo, Natibel, que hay mucho que corregir en la situación interna, hay una gran fragmentación de la sociedad. El sueño de los padres fundadores era de crear un hombre monolítico, prácticamente, un nuevo israelí que sería... Qué peligro eso, ¿no? Sí, de verdad que es un peligro. Yo creo que no es una idea muy democrática, estoy absolutamente de acuerdo. El Estado de Ben Gurión estaba basado en la idea de un hombre nuevo. Pero eso todas las revoluciones aspiran. La revolución soviética lo intentó, la revolución francesa lo intentó. Las revoluciones siempre aspiran no solo a cambiar las condiciones objetivas de vida, sino crear un nuevo hombre. Y siempre fracasan, porque el hombre es el de siempre, ¿no? ¿Qué queda después de 70 años de comunismo en la Unión Soviética? La religión, la familia, la tribu, eso es lo que queda. No queda el nuevo hombre. Así que hemos vuelto a las esencias humanas. Somos de familia, tenemos una afinidad étnica, tenemos una afinidad hacia la tradición, hacia la religión. O sea que se ha fragmentado la sociedad israelí al quebrarse esa figura monolítica del israelí ariano, que se pensó que tendría que ser algo diferente del judío. El judío nunca ha destacado en la agricultura y en la guerra. El israelí tenía que destacar tanto en la agricultura como en la guerra, ¿no? Y ese era el nuevo hombre. Ahora pues hay otras metas, ¿no? La alta tecnología, por ejemplo, ya no la agricultura, donde creo que Israel es hoy una de las economías más avanzadas en el mundo. Tenemos focos de calidad extraordinarios, pero Israel es un país de contrastes. Por una parte es una sociedad súper tecnológica, súper avanzada. Por otra parte tiene rasgos tercermundistas, tiene algunos rasgos tercermundistas que hay que superar, ¿no? El sistema político es difícil, la convivencia entre religión y Estado todavía no se ha resuelto, pero esa es la meta de nuestra generación, corregir todas estas cosas. Shlomo, uno de los problemas que tiene la sociedad israelí, una de las coartadas que maneja sistemáticamente el primer ministro Netanyahu, y una de las lacras que ha compartido Israel con España es el terrorismo. Hace pocos días era asesinado el general Erez en el último episodio de terrorismo grave. Creo que tenemos unas imágenes de ese asesinato que podemos ver. Esto es la reconstrucción del atentado que estamos viendo. Como digo, era asesinado el general Erez. Yo tengo varias preguntas al respecto. El terrorismo es el principal obstáculo en ese proceso de paz. Una de las cosas que se ha dicho recientemente es que los servicios secretos más famosos y más prestigiosos del mundo, que era el célebre Mossad, pues han cosechado una serie de fracasos consecutivos. Yo no sé si es cierto, si el Mossad está en condiciones de resolver el problema del terrorismo o no, si el terrorismo en Israel es un problema que tiene solución o no, y le quería preguntar también si España e Israel han colaborado y siguen colaborando hoy en combatir ese terrorismo que no es el mismo. Nosotros tenemos el terrorismo de ETA, vosotros tenéis el terrorismo del integrismo islámico, pero el terrorismo es terrorismo, ¿no? Yo no sé si hay una cooperación entre los dos países para combatirlo. Bueno, primero, en lo que se refiere a la muerte del general Erez Genstein, no es terrorismo lo del Hezbollah. Siento decirlo, ya sé que propagandísticamente hablando tendría que haber dicho que es terrorismo, pero no es terrorismo. Lo del Hezbollah es una guerra de una milicia local contra un ejército de ocupación. Y nosotros mismos nos definimos como ejército de ocupación en el sur del Líbano y no queremos estar ahí. No existe ni un político, ni una persona sensata en el Estado de Israel que quiere quedarse en el Líbano. Lo único que queremos es buscar las condiciones para salir de ahí. Por lo cual, eso no lo defino. Me duele decirlo, pero no lo defino como terrorismo. Otra cosa es la cuestión palestina.
En la cuestión palestina y en todas las cuestiones de terrorismo, sea donde sea, sin pretensión de meterme en cuestiones internas de España, no tiene solución militar. No tiene solución militar. El terrorismo solo tiene solución política. No tiene otra solución. El hecho de que hoy haya menos terrorismo de los territorios palestinos, de hecho hay menos, es el resultado de un cambio en las condiciones políticas. Primero, Arafat se ha afianzado más en el control de los territorios palestinos. Por otra parte, la autoridad palestina, que aspira a convertirse en un Estado soberano, necesita la legitimidad internacional, necesita la amistad de Estados Unidos, y si usted necesita la amistad de Estados Unidos, la legitimidad internacional, no puede proyectar al mundo la imagen, sin herir a nadie, de un país, no quiero mencionar nombres de países, no puede usted proyectar la imagen de un país inestable, de un país donde ponen bombas por doquier. Por lo cual, la necesidad de luchar contra el terrorismo ya no es para Arafat un instrumento para acercarse a Israel, sino un instrumento de legitimidad internacional. O sea que son los palestinos los que han reducido la incidencia del terrorismo, no los israelíes. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. De todas maneras, me gustaría incidir un poco en esto, señor Slobo, porque yo aquí discrepo un poco. Vamos a ver, y tendrá usted razón si no lo explica bien, pero la historia es la historia. En su momento, uno de los movimientos terroristas más importantes por el número de sus acciones y el número de muertos que provocó se llamaba la OLP. Eso está ahí y es la historia. Raro era el día que en Jerusalén un autobús, una escuela, niños, siempre había muertos. Y un día su jefe de Estado, el señor Menachem Begin, se enfadó, invadió un país extranjero y amenazó con matarlos a todos y no dejar ni uno. Hasta el punto que los cruceros y los destructores norteamericanos tuvieron que ir a las costas a proteger a toda la OLP que se iba camino de Túnez en transatlánticos griegos. Incluso después hasta bombardeó Túnez, la sede de la OLP. Fue ahí cuando bajó la intensidad del terrorismo palestino. Yo creo que decir que no hay solución militar... Nos estamos remontando al Paleolítico inferior, no, pero estamos hablando de hoy. No, es que estamos hablando que no tiene solución el terrorismo, solución militar. Yo creo que en Israel la tuvo. No, ¿usted cree que sin aquella acción no hubiera habido...? De ningún modo. De ningún modo. Yo creo que la invasión del Líbano fue el mayor fracaso estratégico del Estado de Israel. Lo que Sharon intentó de hacer con la invasión del Líbano es eliminar políticamente el problema palestino, no luchar contra el terrorismo. Él quería eliminar políticamente la necesidad de una solución pacífica, política a la cuestión. Y el final es que tienes prácticamente un Estado palestino, o sea que le salió el tiro por la culata. Y además, has destruido la infraestructura militar palestina en el sur del Líbano y has creado algo mucho más peligroso, que es el terrorismo, entre comillas o sin ellas, de las milicias chiitas del Hezbollah, que eso es mucho más, con presencia iraní, etc. Por lo cual, le doy otro ejemplo, el Partido Laborista perdió las elecciones por una sola razón, por la ola de atentados terroristas de la primavera del 1996. ¿Eso se puede reproducir hoy en día? Yo creo que siempre existe el peligro de que eso se reproduzca, pero insisto, Arafat es la clave, no Israel. Arafat decidió luchar, o yo incluso diría aquí que el culpable número uno de la derrota del Partido Laborista en el 96 es Arafat, porque Arafat no luchó de un modo eficaz contra el terrorismo hasta después de la ola de atentados. Pero ya era demasiado tarde. Y las imágenes de autobuses que explotaban las calles de Tel Aviv y Jerusalén fueron las que acompañaron a Peres a la derrota del 1996. Sin ello, podría el gobierno laborista todavía estar hoy en el poder y seguir el proceso de paz. Así que no olviden una cosa muy simple. Incluso cuando Israel controlaba la totalidad de Cisjordania, había terrorismo, o sea que ni Israel supo controlarlo por completo. Así que mucho depende de la legitimidad de Arafat, de su capacidad de montar una red de control informativo, de servicios de inteligencia, de seguridad, etcétera, para controlar la amenaza terrorista. Lo hará mejor que nosotros. Y las dos cosas que yo le preguntaba brevemente, ¿es cierta, responde a la realidad la imagen que se ha difundido de crisis del Mossad, de que los famosos servicios secretos israelíes ya no son lo que eran?
¿Y hay colaboración entre España e Israel para luchar contra el terrorismo? ¿La ha habido? Yo no sé, lo de colaboración, yo creo que en general lo que hay siempre lo ha habido entre todos los países, los estados de derecho, por así decir, siempre ha habido intercambios de información contra el terrorismo. No puedo decirle nada puntual, pero digamos es una norma que siempre se ha seguido, de colaboración, de cooperación entre servicios que tienen, cuyos países tienen relaciones normales para combatir amenazas comunes. En lo que se refiere a los servicios israelíes, mire, yo creo que toda organización humana tiene sus altibajos, tiene mejores momentos, tiene peores momentos, pero lo que está claro es que nadie cuenta o no trasciende a la prensa, como es normal, no trascienden los éxitos. Trascienden los errores, porque eso es la noticia, ¿no? Y además nadie sale, del portavoz de ningún servicio de inteligencia sale a una rueda de prensa para decir hoy hemos descubierto tal y cual. No, sale cuando la cosa va mal. Bueno, pero han liberado rehenes, tal. Sí, bueno, eso es, lo que quiero decir han tenido mucho, sí, las buenas cosas se hacen en secreto, por lo cual yo creo que sigue siendo un servicio muy bueno, etcétera, pero mire, a mí me cae muy bien de que en el futuro Israel no sea un país conocido por su servicio de inteligencia, que sea conocido por su tecnología, que sea conocido por el hecho de que tenga una mayor justicia social, que sea conocido por el hecho de que tengan mejores relaciones con sus vecinos, que tengamos las mejores universidades en el mundo. Lo digo sinceramente, yo no me cae bien que tengamos un buen servicio de inteligencia, pero no creo que después de 2000 años de historia judía, eso es mi mayor aspiración, que esa es la que tengamos, que eso es lo que tengamos. Pues era de lo más célebre que tenía Israel. No, pero yo creo que seguimos teniendo buenas universidades, tenemos, como decía, tecnología, tenemos, espero que la política se adapte al nivel de nuestra sociedad. La política es más pobre que lo es en todas partes. ¿Ha visto usted a sus amigos? Bueno, a Felipe González, supongo que se habrá entrevistado también con el ganador de las primarias en España, su homónimo. No, sinceramente no he estado aquí 2 o 3 días con los amigos. Un día estaba más bien dormido porque estaba cansado de cosas, así que no me he movido lo suficiente. He visto gente relacionada con el libro, la gente del Grupo Z, un poco de periodistas, un poco de amigos. Pero tengo mucha simpatía desde luego por el Partido Socialista y veo con mucha ternura las dificultades del PSOE en estos días. Yo creo que España necesita todo sistema democrático necesita una oposición sólida, coherente. Espero que el partido, para el bien de la democracia española, llegue a ser esa oposición coherente, porque la alternancia es el alma de todo sistema democrático. Tengo mucha simpatía por el PSOE en este momento necesita algo más que ternura, pero está bien que le dé ternura. Es muy bonito el mensaje de la ternura. Es un deseo que es una palabra que se oye poco en esta mesa. Bueno, pues, pero vamos a ver si la pronunciamos más, políticos. Es muy bonito eso de que yo quiero ternura para el PSOE. Si me lo permitís, antes de pasar a otra cosa, yo tenía una última pregunta sobre el asunto terrorista. No sé si quería preguntarle al embajador Ben-Ami si cree que la amenaza del terrorismo integrista islámico pesa realmente sobre el mundo occidental y sobre Europa en concreto, y si puede llegar incluso a España, o si esa es una amenaza que pertenece más bien al pasado. Yo soy menos alarmista en esta cuestión. Yo creo que se ha hecho un daño a la imagen del Islam en dibujarle como algo que se refleja solamente o casi exclusivamente en la cuestión del fundamentalismo. Precisamente el The Economist hace unos años dio un estudio extraordinario sobre el Islam, refiriéndose a qué cultura y civilización multifacética es el Islam y cómo la cuestión del terrorismo desde luego no es su expresión singular ni única. Yo creo que incluso en Irán hay aires de cambio. La presidencia de Khatemi no ha cambiado la política exterior de Irán, pero desde luego hay aires de apertura y de mayor flexibilidad interna.
Yo creo que yo soy un discípulo de Benedetto Croce, ¿no? Yo creo en la historia como una marcha continua, con ciertos altibajos, hacia mayor libertad y mayor apertura. Y sinceramente creo que estos procesos culminarán si tenemos la sensatez de tener política digna y bien equilibrada, de llegar a resolver los mayores problemas del Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué cree usted? Un momento. Sí, perdón. Que no lo hemos dejado. Dos cosas muy relacionadas. ¿Qué metodología tendría que seguir un nuevo gobierno israelí para darle ese ímpetus necesario al proceso de paz y un poco para cumplir esa promesa al rey Hussein? Y segundo, que nos comente un poco la nueva relación que parece que existe en Oriente Medio con Estados Unidos. Usted nos ha dicho que Estados Unidos ahora se entiende bien con el mundo palestino, antes no era así, antes Estados Unidos era solo amigo de Israel. Me parece que eso debe ser una fuerza para bien en el proceso de paz, pero que nos lo comente un poco. Bueno, yo creo que si llegamos a ganar estas elecciones o si se llega a formar una nueva coalición, incluso si el Partido Laborista no gana las elecciones, cosa que espero que no sea el caso, pero incluso si no las gana, la lección que hemos sacado es que hay que formar nuevas coaliciones. No se puede. La izquierda nuestra fracasó porque representaba medio Israel. La derecha de Netanyahu fracasa porque representa medio Israel. Bueno, la nuestra fracasó porque no ganó las elecciones, pero dejó una herencia. Los acuerdos de Oslo, hemos avanzado, la paz con Jordania, no hemos hecho poco. Y la lección es crear coaliciones más amplias, una base sociológica y cultural más sólida para el proceso de paz. No se puede avanzar en un proceso de paz a espaldas de la sociedad. Por eso yo decía, también lo digo en este libro y una de las referencias en la prensa hoy, que para mí es vital que el Partido Laborista gobierne con un partido religioso en la coalición. Se necesita un partido religioso en la coalición, porque si tú quieres devolver territorios que son la cuna del pueblo judío, que es la tierra bíblica, usted necesita hacerlo con cierta legitimidad religiosa. Usted no puede hacerlo como un ejercicio estéril en diplomacia, neutra, ¿no? Tiene que tener en cuenta las sensibilidades de la sociedad. Usted no puede devolver Hebrón, Jericó, la tierra de los profetas, como si usted está devolviendo unas arenas desiertas en el Sahara. Por lo cual, eso es vital, tener una coalición más amplia internamente. Y segundo, implementar los acuerdos de Wai, que nos llevarían a una situación en la que el 40% del territorio de Cisjordania estaría bajo control palestino. Y de ahí aplazar la fecha límite del acuerdo definitivo y negociar con los palestinos sobre unos proyectos de paz que se han ya barajado en distintas ocasiones con los palestinos. Yo soy optimista que se puede llegar a un acuerdo en un año. En la segunda pregunta... Nos quedan muy pocos minutos, Shlomo, y nos quedan varias cuestiones. Sí. Si podemos resumir. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo absolutamente contigo que Estados Unidos es vital, que las buenas relaciones entre Estados Unidos y los palestinos forman un elemento positivo para la estabilidad del proceso de paz. Arafat ha descubierto que el logro estratégico más importante de los acuerdos de Oslo es que tiene la Casa Blanca abierta, que tiene el Congreso norteamericano abierto para la causa palestina. Yo creo que ese triángulo, Israel, Estados Unidos y los palestinos, es un triángulo positivo para seguir moviéndonos en este proceso. Hablando de construir confianza y acercamiento, ¿usted es partidario, respalda, cree que constituyen una solución los constantes bombardeos y el bloqueo que castigan a la población civil iraquí? ¿Ese es el camino? Yo creo que es prácticamente el único camino que queda, porque de la última crisis Saddam Hussein salió victorioso. ¿En qué sentido? En el sentido que no hay UNSCOM, no hay control. O sea, en el momento que no hay control, el único modo es seguir hostigando o derribar al régimen, que son las dos cosas que los Estados Unidos están intentando hacer. Por una parte, ayudando a la oposición iraquí, lo declararon abiertamente. Y por otra parte, seguir bombardeando para impedir el desarrollo de un potencial de armas de destrucción masiva. No veo otra solución en este momento.
Yo quería, no sé si José Antonio quería intervenir, pero tengo una curiosidad personal sobre cuál es la valoración que hace Shlomo Ben-Ami del español que ha representado, de Enrique Múgica, que ha representado a España en esta investigación que se ha llevado a cabo internacionalmente sobre el oro, sobre el expolio del oro judío durante la época nazi, y de la participación de España. Enrique Múgica ha sido condecorado por ello, me imagino que sí, ha sido condecorado, ha recibido la Gran Cruz de Isabel la Católica, me parece, ¿no? Por su intervención. La condecoración, pero sí que lo ha sido, sí. Y quería saber cuál es su opinión y cuál es... Es que no he seguido el tema de verdad y bueno, me agrada que por fin hayan condecorado a Enrique, sí. que si no le condecoraron por otras razones, me parece bien. No, es que no he seguido el tema, pero hablando en términos generales, me parece bien que España haya dado atención a esta cuestión, ¿no? Que ha sido una cuestión internacional que se ha debatido en distintos países y Bill Clinton le dio la legitimidad internacional a todo este proceso y me parece muy bien que España... Esto forma parte de una recuperación de la memoria judía de España. Lo hemos visto en el 92, antes, después. Yo creo que es una reincorporación de España a ese encuentro histórico con la cuestión judía que me parece bien. Me gustaría terminar preguntándole cómo puede contribuir España, que fue, como decíamos al principio, el escenario del comienzo de este proceso de paz, cómo podría contribuir a impulsarlo. Pero antes tenemos un email de una telespectadora, de Eva Martínez de Valencia, que le formula varias preguntas y me parece muy interesante, me gustaría trasladárselo. Dice, por favor... ¿Nos ven en Valencia? Sí, nos ¿Hasta ven ahí en llega Antena 3? Nos ven en toda España. Shlomo, por Dios. La duda ofende. Era una broma, era una broma. La duda ofende y en Jerusalén, si nos apuramos, tenemos un canal internacional. Y en Valencia más. Y en Valencia más. Le pregunta varias cosas. La verdad es que Shlomo es uno de los representantes más decididamente luchadores por la paz, por la tolerancia que hay en Israel. Así que no sé si se merece usted mucho estas preguntas, pues son un poco duras, pero en fin, yo se las traslado. Dice, por favor, pregúntele al invitado si en cierto modo Israel no se ha aprovechado, entre comillas, pone, del desgraciado asesinato de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial y su imagen de víctima para realizar políticas agresivas desde su creación con respecto a los países árabes de su entorno, especialmente con el problema palestino, contando con el silencio e incluso apoyo occidental. Pregunten cuál es la justificación actual de la permanencia de todo territorio ocupado y las continuas manifestaciones de poder con los nuevos asentamientos o la falta de respeto hacia lugares sagrados árabes. ¿No cree que realmente en el presente las víctimas son los palestinos? Y recuerdo que la intransigencia religiosa ha sido la causa de las mayores matanzas e injusticias en la historia de la humanidad. Bueno, yo creo que son preguntas que se han hecho, pero sinceramente me parecen algo anacrónicas. Ya hemos superado este tipo de diálogo. Este diálogo existió, este discurso más bien, existió en el pasado en referencia a Israel y me parece sinceramente anticuado. Estamos en una nueva etapa en la que todos estamos hablando con todos, en la que nadie defiende su justicia exclusiva. Todos entienden que nuestra razón es relativa, la razón de todos es relativa, no es absoluta. Y dentro de ese contexto hemos hecho la Conferencia de Madrid, estamos dialogando, incluso la derecha israelí busca el camino del diálogo a su manera. Ojalá fuera cierto. No, digo, no. O sea que, no, yo sinceramente creo o sea, no creo que la aspiración de la coalición de Netanyahu es llegar a una guerra con el mundo árabe, no es llegar a un acuerdo que a los árabes no les gustará a lo mejor, pero yo no creo que hay hoy una política de confrontación y de guerra por parte de alguien que no sea, como decía yo, una derecha extremadamente lunática. Así que, sinceramente, creo que estas preguntas pertenecen a otra era del proceso en el Medio Oriente. Hoy estamos todos buscando una salida. Nadie busca hoy una salida a través de la confrontación. Busca una salida a través del diálogo. El diálogo que propone la derecha israelí, en mi opinión, no puede conducir a un acuerdo. Nosotros proponemos otros parámetros, pero nadie ve la guerra como una solución. Pues por terminar, un minuto para la pregunta que yo le hacía. ¿Hay alguna forma en la que España pueda contribuir, pueda poner su granito de arena a relanzar este proceso en este momento? Primero, creo que una de las cosas que se ha olvidado es el hecho que cuando el proceso de paz estaba vivo, había un
carril de negociaciones multilaterales en cuestiones de desarrollo regional, en cuestiones de desarme, en cuestiones de agua, de medio ambiente, donde Europa, la Unión Europea, jugó un papel fundamental. Y dentro de ellos había grupos de trabajo que los españoles habían liderado. Eso se paralizó con el parálisis del proceso de paz, por lo cual un relanzamiento del proceso de paz inmediatamente incorporaría a la comunidad internacional y especialmente a la comunidad europea, a la Unión Europea, al carril multilateral de negociaciones donde España siempre ha jugado un papel importante. Yo creo que incluso esta visita del príncipe de Asturias a Jordania, estas relaciones privilegiadas que España siempre ha tenido con el mundo árabe y que fue una de las razones principales de que se haya llevado a cabo aquí la conferencia de paz. Todo esto es el pulso de esta influencia europea y española, tiene que recuperarse. Se ha perdido porque se perdió el proceso, porque el proceso se evaporó, ¿no? El momento que haya un nuevo gobierno y se recupere el pulso del proceso de paz, encontraremos la necesidad de que cada uno aporte su grano de arena. Sí. Muchas gracias. Pues vamos a terminar este café dando una buena noticia. Me dicen los servicios informativos que hay 4 etarras detenidos en París. 4 miembros de ETA detenidos en las últimas horas, de los cuales 2 están identificados. Uno es Mikel Ariskurin, alias Cantauri, y otro es Puy Lecumberri, 2 miembros de la banda terrorista ETA que han sido detenidos en París. Hemos hablado de terrorismo, nosotros también tenemos nuestro problema terrorista y esta es una manera buena de terminar el café. Los servicios informativos de Antena 3 van a estar muy pendientes de esta noticia y les estarán dando información a lo largo de las próximas horas. Y no tenemos tiempo para más. Gracias, Isabel. Gracias, Shlomo, por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Les dejamos con Rosa Villacastín y ya les digo, con los servicios informativos muy pendientes de esa última detención de 4 miembros de la banda terrorista ETA que han sido detenidos en París. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.